Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos aquí. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos aquí en conferencia psicológica de Biblioteca Psicológica Virtual, el canal de YouTube. Por ahí estamos haciendo conferencias cada sábado y la investigación la estamos haciendo durante la semana. En este caso yo los invito a que en la página de Biblioteca Psicológica Virtual estén observando estas conferencias. El día de hoy tenemos el tema de autoestima y realmente me parece que es una conferencia diferente, ya que cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de dar conferencias, pues hay muchas cuestiones a tomar en cuenta. El tema de la cuestión de ponerte nervioso puede ocurrir frente a un público muy grande y lo que tienes que hacer, una de las técnicas de conferencia, de conferencista, es la focalización. Si tú miras a una persona, generalmente hay una persona que siempre está así, tú puedes concentrarte más, ¿no? En el caso particular de las redes sociales, si tú de repente ves gente conectada, es común que te pongas un poco más nervioso. Pero aquí, desde luego, podemos estar compartiendo sus preguntas. El día de hoy voy a interactuar con ustedes. Solamente se hacen preguntas, pero yo voy a darle la temática de autoestima. Así es que se agradecen las preguntas y recordarles que estamos dando estas conferencias de manera virtual y lo estamos haciendo en nuestras redes. Una vez ya lo hicimos en Instagram y adicional o el día de hoy lo estamos haciendo en TikTok. Así es que por ahí comenzamos. Les repito, esto es una investigación que se estuvo haciendo en la página de Psicomar Susano y esto fue a partir también de la temática de 3 libros que se consultaron. Uno fue Autoestima, la autoestima y cómo mejorarla, de Centeno Durán, María Elena. Además, consultamos también la autoestima de teorías y su relación del éxito personal con Hilary Pérez Villalobos y adicional a Naranjo Pereira, María Luisa. Autoestima, un factor relevante en la vida de la persona y tema esencial del proceso educativo, revista electrónica, actualidades investigativas en la educación. De igual forma vimos el desarrollo de la autoestima y por último, que también fue de los más relevantes, fue Dialnet 2013, la educación emocional, el autoconcepto, la autoestima y su importancia en la infancia, de Ana Roa García. Así es que pues vamos a comenzar con esta conferencia. Agradecemos a los que estén como televidentes. Por ahí les comento, no, una conferencia no es todo lectura, de hecho creo que es mínimamente lectura ya que hubo una previa investigación, a diferencia de cuando tú estás en una exposición, por ejemplo, hay láminas o hay, en este caso también puede haber una presentación de PowerPoint o como tú la quieras, en donde tú la quieras poner, y se está leyendo gran parte de la conferencia. Aquí se vierte grande parte de la información desde la experiencia vivida, en este caso puede ser en un consultorio psicológico, como en mi caso que soy psicólogo. Otra parte puede ser de otras conferencias dadas o de temáticas escuchadas en otros tutoriales o que hayas visto de algunas conferencias a las que hayas ido. El día de hoy también se va a dar esta exposición, pero también esto, todo va a ser hablado desde luego. Y les comento, comenzamos para abrir tema con el tema de la autoestima. Antes que empezar a ver algunas citas, les puedo comentar que la autoestima es una de las problemáticas más difíciles de la actualidad, ya que mucha gente, por ejemplo, que entra en temas, en esta situación mundial del COVID, desde luego que los que lo han vivido dicen querer morirse. Lo que pasa es que esta cuestión ocurre porque ¿cuántas veces nos morimos? Pues yo creo que nos morimos solamente una. En este caso, la autoestima baja totalmente a la persona que tiene COVID porque pues siente cosas diferentes, siente la sensación de que está a punto de morir porque se aburre más, porque la mente tiene tiempo para
poder pensar en cosas. Y definitivamente les comento que las personas suelen cambiar sus hábitos. Entonces esta es la situación por la cual una persona con una enfermedad que lo lleva a la cama, pues desde luego termina pensando que eso es la muerte. Dicen por ahí el concepto de cuál sería la muerte si hubiera un cataclismo, si hubiera, por ejemplo, una bomba atómica a nivel mundial y desapareciera el mundo, realmente no veríamos esa bomba o la explosión o demás. Realmente todos moriríamos en ese momento y lo que se vería, solamente se vería una masa llegar o se vería un impacto o pensaríamos que es un temblor. Entonces, realmente no hay una situación en la que podamos pensar que esto es una muerte para todos. Solamente vemos nuestro contexto, el mismo tema de los terraplanistas, ¿no? Que dicen que si la Tierra es redonda porque solamente la alcanzamos a ver plana. Lo que pasa es que el efecto visual pues siempre va a ser solamente lo que alcanzamos a ver. En el tema de la autoestima pasa algo muy similar. No solamente nos damos cuenta de lo que nosotros decimos y de lo que causamos alrededor de nosotros. Es decir, las personas suelen saber lo que dicen, pero no suelen estar seguros de lo que el otro entendió, según una frase de Lacan. Y desde luego, pues es difícil estar completamente seguro de lo que ocurre alrededor de nosotros. Mientras que para Rojas la autoestima es el sentimiento de aprecio o de rechazo que acompaña a la valoración global que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Este sentimiento de que si nosotros nos aceptamos a nosotros mismos o nos rechazamos, nada más que en muchas ocasiones no estamos conscientes de esta situación, de nuestras fortalezas ni de nuestras debilidades. Solamente creemos que somos perfectos y creemos que tenemos la habilidad de ser aceptados, pero no siempre es así. Los entornos son tan diferentes que de hecho en muchas ocasiones cuando el entorno es desfavorable, pues entonces nosotros nos sentimos mal. Esta autovaloración se basa en nuestra percepción de cualidades concretas como la habilidad para relacionarnos con los demás, es decir, a partir de la apariencia física, los rasgos de nuestro carácter, los logros que alcanzamos o las cosas materiales que poseemos. Es decir, en muchas ocasiones puede ser material el tema, que no sé si se han dado cuenta, pero cuando tenemos dinero, nuestra actitud es otra teniendo dinero a cuando no tenemos dinero. Adicionalmente, nos sentimos, o he escuchado a mujeres decir que definitivamente su autoestima sube a partir de que se visten muy guapas y de que se ven muy atractivas. Me tocó por ahí una compañera dar una conferencia de una exposición y que cuando se arregló totalmente parecía otra, a diferencia de otras ocasiones que iba y se escondía al fondo, ¿no? En este caso, la apariencia física te hace sentir mejor autoestima, pero esto suele o puede ser engañoso. En la cuestión de nuestro carácter no es tan engañoso porque el asunto es de que cuando nuestro carácter es algo que puede durar mucho tiempo, ¿sí? Así es que cuando ya el carácter está consolidado, pues desde luego tenemos esta posibilidad de, de ser más estables, ¿no? La vida creo que también tiene mucho que ver con la estabilidad emocional y la autoestima tiene mucho esa característica. En este caso, la autoestima pues ayuda mucho también a resolver situaciones de riesgo. Muchas personas, muchos adolescentes de hecho, hablan mucho de este tema de estar inestables. La adolescencia es un momento de inestabilidad desde luego y suelen emocionalmente no saber hacia dónde darle, ¿no? Porque no tienen un plan de vida, porque no conocen mucho de la vida y porque apenas eh, van creciendo y efectivamente pues van desarrollándose. Así es que por ahí, pues este tema de la autoestima, pues es indispensable saber que es un espacio de inestabilidad. Nathaniel Branden, uno de los especialistas en el estudio de la autoestima, la define como la experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades. Aunque considera que esta definición aún se puede perfeccionar, también la define como la confianza en tu capacidad de pensar
y de enfrentar los retos que la vida te presenta, la confianza de tu derecho a la felicidad, de ese sentimiento que te dignifica y te hace merecedor de valorarte a ti mismo como persona y las aportaciones que haces al mundo como tal. Entonces, como se darán cuenta que es también encontrar nuestros derechos, pero también nuestras debilidades. ¿Sale? No es nada más. Y una palabra increíble por aquí sería el hecho de que es un sentimiento que te dignifica. Por ahí hay un tema en que las personas, el concepto de familia, se habla de que las personas somos dignas para una familia y cuando dejamos de ser dignos, entonces la familia nos saca o nosotros mismos nos salimos de la familia porque ya no somos dignos de ellos porque hemos hecho algo que no les gusta a esa familia. Y de algún modo el tema de la aceptación es indispensable en algún grupo para que la autoestima se estabilice también. Entonces, ser aptos para la vida y para las necesidades. O sea, es decir, un tema importante también es que la autoestima crece cuando nos sentimos útiles. Además, esto pues se puede perfeccionar porque como no siempre somos personas que podamos ser aceptadas en algunos lugares, recordemos que todos podemos iniciar en algún lado, ¿no? O sea, es decir, somos nuevos en un trabajo, somos nuevos en una escuela y no las tenemos todas con nosotros mismos. Es decir, tenemos que aprender a que en muchas ocasiones vamos a tener que ser los nuevos del lugar y entonces tenemos que desarrollar muchas habilidades. Esto nos va a hacer merecedores de una autoestima mejor cuando seamos especialistas. Autoconcepto. ¿Cuándo es negativo el autoconcepto? Por el contrario del sentimiento negativo, al no llegar a hacer lo que esperábamos, provocará como resultado un malestar, inconformidad, infelicidad, desmotivación en nuestra propia vida. Esto ocurre mucho a las personas que están en esta situación de depresión, un duelo que están viviendo. Hay que recordar que también hay que considerar que estamos deprimidos, vulnerables, y esto no es para sentirnos peor, ¿no? El sentirnos vulnerables tiene que ver con saber que vamos a tener que hacer mayor esfuerzo para estar bien, con el hecho de que no nos vamos a poner en riesgo, en situaciones de riesgo, y esto debería de ser más bien benéfico, el saber que nosotros podemos mejorar a partir de sentirnos más mal que en otras ocasiones. La calidad de vida personal está notablemente influida por la forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma. Entonces, este es un tema indispensable también porque el tema de la calidad de vida, porque muchas personas viven así al azar, ¿no? Y viven cosas que consideran ellos que están bien para ellos, pero no consideran el futuro inmediato y entonces llegan a pensar que la calidad de vida es estar bien en el presente nada más, pero no se dan cuenta de que si ahorita estuvieran planeando cosas, seguramente en un mes, en un año estarían mejor. ¿Sí? Entonces, la calidad de vida personal está notablemente influida por la forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma. En la práctica de nuestro diario vivir se encuentra presente como parte fundamental de nuestros éxitos o fracasos, la forma en cómo nos sentimos y cómo nos vemos respecto a nosotros mismos. Esto afecta los aspectos de nuestra experiencia y de nuestra vida. Esta valoración de que cada uno hace de sí mismos, es lo que científicamente se conoce como autoestima. Ahí ya estamos acercándonos efectivamente a este tema de la autoestima, ¿sí? En cómo se fragua, pues desde luego con la cuestión de cómo nos valoramos a nosotros mismos, si la vida está llena de éxitos o fracasos, y además el hecho de cómo nos sentimos con respecto a esos éxitos y fracasos. Es decir, las personas cuando ya están mal, por ejemplo, en una relación de pareja, ya no aceptan nada del otro, de la pareja que desean amar. Pero cuando ocurre que están empezando, pues se permiten todo. Entonces, ahí, ¿qué diríamos? La autoestima entonces es, como lo dicen hoy en día,
que la autoestima es querernos a nosotros mismos por sobre todos los demás, o en su defecto es aceptar a los demás tal como son y aceptar las diferencias. Ahí nos centramos apenas en una cuestión, en una dialéctica. Entonces, si vamos a aceptar a los demás como son, o estamos buscando nada más nuestra cuestión de placer personal y por eso es que rechazamos a todos, ¿no? Hoy en día las relaciones se han vuelto líquidas y desde luego esta situación pues se hace peor cuando las personas no nos aceptan. Muchas personas basan su autoestima en conceptos que están más cerca de la fantasía que la realidad. Hay incluso personas con vidas ejemplares que se autodesprecian hasta llegar a considerarse impostoras, piensan que sus logros son fruto de la casualidad o de la suerte y no de su esfuerzo o de su talento. Esto ocurre mucho con los youtubers, no sé si se han dado cuenta, pero ellos dicen, pues es que yo hacía lo que quería, o sea, yo estaba realmente divirtiéndome y no se dan cuenta ni de la fama que tienen y hasta que les empieza a llegar el dinero es cuando se dan cuenta que esto les cambió la vida o que ya superaron el statu quo, pero antes de eso pues no se valoraban mucho lo que estaban haciendo. Las personas basan su autoestima también eluden situaciones en las que puedan ser observadas de cerca o corran el riesgo de exponer su identidad, ¿no? Esto es muy común en las personas frente a una cámara, pues desde luego no se exponen frente a público. Y de hecho esta situación del tema de los sketches, ¿no? Las personas por ahí cortaban sus videos en el pasado, pues para que no se dieran cuenta de que no podían sostener una plática durante un minuto, ¿no? Entonces, eh, Facebook, Instagram se dieron cuenta, mismo TikTok, y ahora les permiten hacer videos de un minuto o que sean grabados, pero que con que lleguen al minuto está bien. Y entonces nos damos cuenta que cuando hay un video bien elaborado, en realidad tiene muchos cortes, ¿no? Pero esto ya se le agrega video y eso no se nota mucho. Hay personas altas que se consideran bajas, delgadas que se consideran gordas, guapas que se consideran feas. La baja autoestima hace estragos en el trato que se infringen a sí mismos. Se dan cuenta, por ahí hay no sé si sea meme, pero hay una imagen, perdón, de un león, de un gatito que se ve y parece un león. Sí, pero también hacia al revés, podría ser el león observándose al espejo y sintiéndose un gatito. Perdón. Entonces la situación de la autoestima termina siendo un factor en el cual nos vamos a valorar, a autovalorar, o nos vamos todo lo contrario a hacer sentir menos. Cuanto mayor sea el nivel de autoestima, la forma de comunicación será más abierta, honrada y apropiada porque creemos que nuestros pensamientos tienen valor al igual que los ajenos. Y en ese aspecto, si nos damos cuenta, muchas personas pelean porque piensan que el otro le va a hacer daño o porque pensamos que, por ejemplo, que la pareja nos va a engañar o no creemos en la pareja. Y esto tiene mucho que ver con la frase de que el león piensa que todos son de su condición. Si se dan cuenta, muchas veces nos sentimos mal y pensamos que el otro nos puede estar criticando y tiene más que ver con un autoconcepto de infravaloración o en este caso, perdón, de disminuir o de no sentirnos adecuados para esa persona o para el entorno. El estudiante, por ejemplo, que pues se siente que no puede pasar materias o que no es bueno para las materias, entonces recurre muchas veces a desviar la atención. Es muy común que el enojo sea una manera de desviar la atención solamente porque no nos sentimos cómodos en algún contexto. Del mismo modo, nos inclinaremos a tratar a los demás con respeto, buena voluntad y justicia y que no tendremos a considerarlos amenaza, pues el respeto a uno mismo es el fundamento del respeto a los demás. El desarrollo de la personalidad comprende la aceptación de la identidad del individuo, es decir, si una persona que su desarrollo en realidad esté en proceso, pues se va a aceptar poco. Y por el contrario, alguien con un carácter ya definido, pues definitivamente va a estar con mejor autoestima. Esto permite que el individuo reflexione sobre él
y la relación con los demás. En la medida en que el individuo se desarrolle, tendrá la capacidad de soportar la inseguridad. Y es común ver en las escuelas que efectivamente hay esta situación de que las personas no quieren dar efectivamente no quieren dar su brazo a torcer, ¿no? Por ejemplo, en este caso no quieren exponer o no quieren hablar en público, es porque hay una baja autoestima, pero también ocurre en otras ocasiones en donde las personas no se aceptan ni para dar, por ejemplo, una conferencia. O sea, ocurre mucho, yo a muchos compañeros que tuve de compañeros no se animaban a dar una conferencia porque sentían que esto les superaba, ¿sí? Que de algún modo no podían entonces animarse a crecer. Si era la cuestión del éxito, pues entonces no podían tener éxito. La autoestima se articula en base a tres componentes. Componente cognitivo es el autoconcepto personal, la descripción que tiene cada uno de sí mismos en las diferentes dimensiones de su vida. Incluye la opinión que se tiene de la propia personalidad y conducta, así como las ideas, opiniones y creencias de sí mismo. Entonces, un autoconcepto de sí mismo, ¿no? El componente afectivo supone un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales, la respuesta afectiva ante la percepción de uno mismo. Componente conductual. Es el proceso final de la valoración anterior que se plasma en la decisión de actuar. Lógicamente, nuestras acciones vendrán determinadas por la opinión que tengamos de nosotros mismos y del esfuerzo que estemos dispuestos a realizar para conseguir el reconocimiento propio y de los demás por nuestras acciones. Entonces ya vemos que un tema también es la cognición y el otro efectivamente es el afectivo y por supuesto está también el tema conductual. Que yo decía por ahí cuando dimos la plática, que por ahí cuando tomamos decisiones tiene mucho que ver con decidir hacer cosas que probablemente nos van a hacer sentir bien o nos van a hacer sentir mal. El esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y ante nosotros mismos. Para este psicólogo, la autoestima sería el sistema inmunitario de la conciencia, lo cual no es un simple juego de palabras, sino que la coloca en el centro de nuestro equilibrio psicológico y la convierte en un requisito esencial para alcanzar la felicidad. Afortunadamente, al igual que el sistema inmunitario, la autoestima se puede reforzar y este cambio no depende de las circunstancias externas o de las personas que nos rodean, sino de nosotros mismos. Es decir, ya entramos a otro apartado en donde vemos que la autoestima se puede trabajar. Es decir, no nacemos con una autoestima ya definida y tampoco es como los juicios, ¿no? Donde ya me caíste mal y entonces ya no vas a caer bien nunca. La autoestima es caernos bien a nosotros mismos y se puede estar reforzando con el tiempo. La educación emocional, el autoconcepto, la autoestima y su importancia en la infancia. Entramos a un tema central. El autoconcepto favorece claramente el sentido de la propia identidad. Constituye un marco de referencia desde el que interpretar la realidad externa y las propias experiencias. Influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio psíquico. Entonces, dependiendo de qué nos sintamos nosotros, cómo nos sintamos, entonces a partir de eso vamos a tener una identidad, es decir, la persona que asume o comienza a ser doctor, pues tendrá que empezar a sentirse doctor. Y esto es algo que me ha tocado en la cuestión de cuando me empecé a ser psicólogo, cuando terminé como psicólogo, saliendo de la carrera, como les pasa a muchos, yo no me sentía muy apto para la carrera. Yo decía, no, pues a mí se me olvidan las cosas, ¿cómo voy a ser psicólogo? ¿Y cómo voy a ser psicólogo clínico si no voy a poder recordar las cosas? Me di cuenta que era una actitud más bien defensiva o para no poder entrarle a la temática de lleno. Cuando me
planteé frente a las personas, los empecé a hacer este proceso de asociación, en donde me di cuenta que si yo empezaba a tomar en serio a la persona que tenía enfrente, pues desde luego entonces podía empezar yo a entenderla. Entonces esta asociación fue, tengo a alguien importante enfrente de mí, entonces tengo que empezar a escuchar lo que siente, a sentir cómo siente las cosas, y entonces fue más fácil. Entonces mi autoconcepto fue empezar a sentirme psicólogo, empezar a sentir que todo lo que había entendido en la carrera pues me había servido. ¿Sí? Entonces, por ahí, aunque los dos conceptos están relacionados, no son equivalentes. En el autoconcepto prima la dimensión cognitiva, mientras que en la autoestima prevalece la valorativa y la afectiva. Entonces ya nos dimos cuenta que una cosa es cómo me siento yo, cómo me hace sentir el ser psicólogo, por ejemplo, y en la otra es, ¿estoy haciendo bien mi trabajo o no? ¿Sí? ¿Hago sentir bien a las personas o no? ¿Sí? El autoconcepto participa considerablemente en la conducta y en las vivencias del individuo. La persona va desarrollando su autoconcepto, va creando su propia autoimagen. El autoconcepto no es innato, es decir, no se aprende o no lo tenemos de nacimiento. La autoestima conforma nuestra personalidad, la sustenta y le otorga sentido. Se genera como resultado de la historia de cada persona, no es innata. El resultado es el resultado de una larga secuencia de acciones y sentimientos que se va sucediendo en el transcurso de nuestros días. La autoestima tiene una naturaleza dinámica, puede crecer y arraigarse. Es decir, este es el tema contrario a la indefensión aprendida. En el tema de la indefensión aprendida nos salen más mal las cosas y con el tiempo pensamos que ya no somos buenos para hacer las cosas bien, porque ya hemos venido con una serie de fracasos. En el tema de la autoestima arraigada, tiene mucho que ver con esta cuestión de saberme bueno en algo, intentarlo, saber que me sale bien y entonces pensar que siempre va a salir bien, y también llegar a pensar que si en algún momento dado me equivoco no va a pasar nada. Es decir, esto pasa mucho también en las conferencias. Cuando nos paramos frente a público, lo primero es sentir que no lo hacemos bien, pero cuando ya somos expertos y tenemos una serie de conferencias, pues desde luego entonces nos sentimos más capaces. La autoestima tiene una naturaleza dinámica, puede crecer, arraigarse más íntimamente, conectarse a otras actitudes nuestras. Por el contrario, también puede debilitarse y empobrecerse. Esto es lo de la indefensión aprendida que les comentaba. Atendiendo a Nathaniel Branden, las personas que gozan de una alta autoestima están lejos de gustar siempre a los otros, aunque la calidad de sus relaciones sea claramente superior a la de las personas con baja autoestima. Por ahí escuchaba recientemente un podcast en donde se hablaba, el podcast del Wherever Tomorrow, de hecho, en donde hablaba con Moy Muñoz y donde decía Moy Muñoz, el portero que fue seleccionado, nos decía por ahí que hay jugadores que hacen equipo, es decir, se les lleva a la selección para que estén bien con los demás. Entonces podemos decir que, por ejemplo, el tema de Jorge Campos lo llevaban a la selección mexicana porque se llevaba bien con todos. Entonces, como el director técnico no era tan arraigado, tan abierto a platicar con los técnicos pero con las personas de manera personal, entonces llevan a un Jorge Campos que creaba una buena autoestima en los jugadores por la confianza que les daban. Como son más independientes que la mayoría de la gente, son también más francas, más abiertas con respecto a sus pensamientos y sentimientos. Si están felices y entusiasmadas, no tienen miedo de mostrarlo. Si sufren, no se sienten obligadas a disimular. Si sostienen opiniones impopulares, las expresan de todos modos. Son saludablemente autoafirmativas, es decir, una persona con autoestima alta pues se va a animar a hacer las cosas. El tema de la conducta pues va a ser una persona de acción.
El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis del crecimiento y consolidación de la autoestima, y las restantes dimensiones cambian bajo la luz que les proyecta el autoconcepto, que a su vez se hace acompañar de la autoimagen o representación mental que la persona tiene de sí misma en el presente en las expectativas y aspiraciones futuras. Entonces, la autoimagen también es indispensable, ¿no? O sea, hay personas que ya se sienten sabios, pero se sienten gordos. Hay personas que ya se sienten delgados, pero les falta sabiduría. Entonces, esta cuestión está relacionada porque muchas veces el tema, por ejemplo, del sobrepeso los puede no hacerse sentirse cómodos con su imagen. Y por otro lado, una persona delgada pues puede decir, es que me hace falta algo, siento que me hace falta una novia, siento que me hace falta sabiduría o siento que me hace falta dinero. Ajá, entonces, de por sí, Lacan dice que somos seres deseantes, también lo decía Freud, y constantemente llegamos a la felicidad, nos estamos un ratito y después vamos a buscar otra felicidad. Sí, porque dice que la neurosis se asocia a estar constantemente buscando nuevas cosas con las cuales ser felices, pero entonces no se puede tampoco tener la felicidad total. Por ahí decía Freud que la felicidad total sería entonces estar muerto, ¿no? Componente conductual relacionado con tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un proceso de manera coherente. Los éxitos y los fracasos, las valoraciones y los comentarios de las personas que forman parte del entorno del niño y del adolescente en el ambiente humano en que crece, el estilo educativo de los padres, profesores y valores y modelos de la sociedad van poco a poco construyendo el autoconcepto y la autoestima de forma casi imperceptible. Aquí vemos otro concepto, el tema de la educación, tanto en la escuela como en casa, y los valores que efectivamente en la casa se otorgan a los niños y los modelos también de la sociedad. Es decir, en muchas ocasiones la sociedad nos dice que está bien pelearse, pero en otras ocasiones nos dice, ¿saben qué? Pelearse es solamente para tontos, ¿no? Y entonces la gente ya no se quiere pelear para no parecer tonto, ¿no? Pero entonces también depende de si una telenovela nos dicta que entonces hay que llevarnos bien, o La Rosa de Guadalupe, pensando que las cosas van a solucionarse de manera mágica. Entonces las personas pueden intentar no esforzarse, pues para que las cosas o que les llegue el airecito de la rosa mágica y entonces puedan ellos solucionar sus problemas sin ningún esfuerzo. El autoconcepto físico, la percepción que tiene uno autoconcepto físico, la percepción que uno tiene tanto de su apariencia y presencia físicas como de sus habilidades, competencia para cualquier tipo de actividad física. Y es decir, pues ahí si estamos gordos, pues no vamos a poder hacer muchas cosas, pero si estamos delgados, probablemente tampoco, pero si estamos fuertes, ahí a lo mejor sí, ¿no? Autoconcepto académico. El resultado de todo el conjunto de experiencias, éxitos, fracasos y valoraciones académicas que el alumno tiene a lo largo de los años. Es decir, también ahí puede haber evolución. Es decir, las personas podemos pensar que no necesariamente somos malos, sino que a lo mejor tuvimos un mal momento, ¿no? Y puede ser que seamos buenos para matemáticas, pero no somos buenos para español. Entonces es el resultado de todo el tiempo estando en la escuela. O no sé si se han dado cuenta, pero realmente las personas también solemos ser un homo estudiantilis, ¿no? ¿Por qué? Porque nos la pasamos estudiando todo el tiempo. Hay personas que desde el kinder, bueno, desde la guardería, kinder, primaria, secundaria, por ahí tienen clases aparte, también pueden tener la preparatoria, la universidad, y luego ahí no le paran, todavía quieren tener una especialidad, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, entonces nos volvemos homo estudiantilis. Y a final de cuentas, si nos fue bien, nos creemos mucho, ¿no? Porque decimos, ya estudié, entonces yo soy mucho, ¿no? Ahí hay un tema de la ventaja competitiva, que nos hace sentir bien y
también esto mismo pueden sentir las personas que son muy buenas como amas de casa o son muy buenas también para ser personas malas, ¿no? O sea, las personas que son payasas saben cómo sacar de quicio a las personas alrededor y de hecho creen conocer la forma de lastimarte, ¿no? Entonces todo el tiempo están por ahí haciéndote daño. Autoconcepto social. Consecuencia de las relaciones sociales del alumno, de su habilidad para solucionar problemas sociales, de la adaptación al medio y de la adaptación y aceptación de los demás. Entonces este sería el autoconcepto social si nos llevamos bien con las personas a nuestro alrededor. Autoconcepto personal incluye la percepción de la propia identidad y el sentido de responsabilidad. Autocontrol y autonomía personales. Es ahí cuando sentimos que podemos con la vida, ¿no? Y que podemos hacer las cosas bien. Vale la pena decir, por ejemplo, que una ama de casa la podemos reforzar diciéndole que ha sido una buena madre, ¿no? O un buen padre, si es el caso contrario de roles. También podemos, creo que, valorar a nuestros papás diciéndoles pues que hacen buena comida, a nuestra mamá. Podemos valorar a nuestro papá diciendo que lo hace bien si ya ellos están grandes o demás. Poderles decir que nos ha dado buenos consejos. Realmente es un poquito el resignificar, el aprovechar también lo que podemos observar en las personas. Creo que podemos dar también una terapia motivacional todo el tiempo, ¿no? A las personas. Autoconcepto emocional se refiere a los sentimientos de bienestar y satisfacción, del equilibrio emocional, a la aceptación de sí mismo y a la seguridad y confianza en sus posibilidades. Y aquí voy a tocar un tema principal que es, en muchas ocasiones cuando vamos a cuestiones motivacionales, pues una conferencia de motivación, salimos muy contentos, salimos por ahí, nos dice, hay un término que salimos como emborrachados, ¿no? De felicidad. Pero ¿qué pasa cuando pasan los días y ya te fuiste al lugar donde te dio felicidad? Después del tiempo, esa sensación de bienestar y satisfacción se va. Y entonces es el momento de reactivarnos. ¿Cómo te puedes reactivar? Pues yendo a una terapia, puedes leer un disco, escuchar tu música favorita y mantener constante esa sensación de satisfacción y de bienestar. Pero muchas veces no basta. También queremos solucionar nuestros problemas, tenemos que ser buenos solucionando problemas, pero también empezar a llevarnos bien con nuestro entorno y para poder hacer eso, créanme que a veces es indispensable empezar por cosas sencillas, ¿no? No podemos empezar a estar bien con la familia de una noche, de un día para otro, ¿no? Podemos a lo mejor crear espacios de mayor contacto emocional con ellos, como por ejemplo ver la tele juntos, comer juntos, jugar un juego de mesa entre todos, empezar a promover espacios en donde podamos estar juntos. La autoestima, lo que una persona siente por sí misma, está relacionada con el conocimiento propio, lo que una persona piensa de sí misma. En un individuo puede detectarse su autoestima por lo que hace y cómo lo hace. Entonces nos damos cuenta que si una persona está feliz, pudiera estar más cercano a ser una persona con autoestima alta. Pero si una persona todo el tiempo está enojada, pues algo le está pasando. También hay que tomar en cuenta que seguramente las personas están de malas en ocasiones, pues porque algo les pasó, ¿no? Yo la otra vez entré al Oxxo, acá en México hay una tienda de conveniencia en donde se llama Oxxo, y una persona estaba gritando por todo, la tendera, y de repente le dije, oiga señora, yo no le dije nada a usted, ¿no? ¿Por qué me grita? Yo no estoy gritando, me decía. Entonces ahí tampoco me puse ahí a decirle que no le reclamé ya, porque dije, pues seguramente la está pasando mal. Entonces ya fue un tema por ahí de no ponernos al tú por tú. Actuar para obtener una mayor satisfacción y creerse mejor. En el caso de dicho individuo, buscaría alabanzas eludiendo tareas en las que podría fallar y haciendo aquellas en las que está seguro. Es decir, actuar para obtener una satisfacción mayor y creerse mejor.
Les repito, el tema de la indefensión aprendida, pero enfocado al revés, a la autoestima. Si hacemos pequeñas cosas bien, seguramente vamos a estar más aptos para hacer una cosa máxima en la que nos sentamos mejor. Actuar para confirmar la imagen que los demás y él mismo tienen de sí. Como por ejemplo, si una persona cree ser buen futbolista, querrá jugar fútbol siempre que encuentre la menor oportunidad. Si por el contrario se cree que se le da mal la jardinería, arreglará mal ciertas cosas del jardín y dirá que por azar cualquier mejoría que experimentes en esta es una afición. Y ahí ocurre una cuestión, ¿no? Si se dan cuenta que las personas cuando nos ponemos a hacer algo y somos novatos para algo, generalmente decimos, ay, no soy tan bueno, pero en realidad tiene mucho que ver con excusarnos, ¿no? Efectivamente, si no lo hacemos bien, pues ya está la excusa de que, ay, es que no soy muy bueno en esto, ¿no? Entonces, no se trata de si no somos buenos en nada, o sea, no se trata de eso, o sea, más bien todos podemos ser buenos en algo o o mejorar en las cosas, pero hay que entender que probablemente no seamos hábiles y ser hábil en realidad no tiene nada que ver con ser malo. Ser hábil es una cuestión de aprendizaje y es una cuestión de que con el tiempo vamos a mejorar las cosas. Entonces, no crean que son malos en todo, o porque en realidad esto no existe. O sea, si hubiera personas que fueran malos en todo, entonces también existirían las personas que son perfectas y las que son buenos en todo. Es una contradicción y creo que esto es contra natura, o sea, es algo que no puede existir porque la imperfección es de los humanos. Entonces, desde luego podemos ser novatos, ajá, generalmente empezamos como novatos cuando entramos a un nuevo entorno. No se trata de que seamos buenos o malos en las cosas, pero eso sí, si nosotros empezamos a hacer cosas bien, pues es más factible que nos sintamos con mejor autoestima, es decir, la persona que empieza a atender a clientes psicológicamente, seguramente no se siente tan confiada, ¿no? El terapeuta, pero cuando ya eres experto, pues desde luego te sientes más confiado y casi casi dices, pues échenme al que sigue, ¿no? Otro cliente, por favor, ¿no? Porque ya sabes que le puedes ayudar, entonces te sientes mejor. Actuar para ser coherente con la imagen que tiene de sí, por mucho que cambien las circunstancias. Para el individuo es muy difícil cambiar algo de sí mismo que afecte alguna de sus ideas básicas y posibilite un comportamiento diferente. Desde luego, miren, hay un tema ahí central que cuando aprendemos algo nuevo es como aprender inglés. Es decir, en muchas ocasiones no sabemos cómo se habla inglés y tenemos que aprender símbolos diferentes, nada menos tenemos que aprender a que alguien nos entienda. Entonces, nosotros mismos no entendemos eso, entonces tenemos que aprender cuál es el verbo to be o cuál es la manera de decir los artículos en inglés o cómo se dice una grosería o cómo no decir groserías para no ofender a las personas, ¿no? La película de Luca dicen eso, ¿no? O sea, donde les decían una grosería porque no sabían si así se decía, pero ellos pensaban que eso era como decir hola, ¿no? Entonces, parece que por ahí, me parece que ahí tenemos que saber que para aprender algo, pues tenemos que empezar desde cero, ¿no? Aprendiendo las cosas, las reglas básicas de ese algo que estamos haciendo. No necesariamente, ¿eh? Por ahí me mencionan que si alguien que es bueno en algo es porque le apasiona. No, y la escuela, a ver, cuando estuvimos en la escuela, ocurre que, por ejemplo, habían materias que no nos gustaban, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y entonces, por ahí, entonces tuvimos que pasar matemáticas, siendo que a la mayoría de gente no le gustan las matemáticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos volvimos buenos en algo, pues, para acreditar ciertas materias, o en su defecto, sí cierto, hay una vocación, hay una intención de hacer las cosas, hay personas que nacieron para ser psicólogos, como yo, por ejemplo, el Psicomar Susano, o hay personas que nacieron para ser futbolistas, pero realmente tiene que ver con mucho trabajo detrás. Y la vida nos va a enseñar con el tiempo que las personas que mejor les va son las que están totalmente trabajando y trabajando detrás. Es decir,
para una buena conferencia realmente detrás hay mucho estudio. Entonces, no nos casemos con la idea de que si somos malos, entonces nunca vamos a ser buenos. No, tiene que ver con habilidades, como yo les menciono. Vamos a lo siguiente, las características de los individuos con autoestima alta. Con alta autoestima. Toma de iniciativas. Afronta nuevos retos. Valora sus éxitos. ¿Se dan cuenta? Como en este caso el tomar iniciativa, es decir, no soy bueno en algo, pues voy a estudiar. Afronta nuevos retos. El nuevo reto sería estudiar. Valora sus éxitos. ¿Sabes qué? El día de hoy aprendí la palabra she, ella, y aprendí el verbo to be, ¿no? Y aprendí she, he e it, ¿no? Y entonces en matemáticas aprendí que era una variable, ¿no? Y que es una ecuación lineal, ¿no? De primer grado. Entonces, ¿se dan cuenta? En psicología, en realidad, por ejemplo, sería aprender de autoestima, ese sería un buen paso, ¿no? Aprender de empatía, ajá, cómo entender al otro, al que está enfrente, cómo crear un espacio de confianza para las personas, cómo entender al otro. Me parece que cada materia tendría sus principios, ¿no? En la ingeniería, pues hay que ser un poquito buenos en matemáticas. En el caso de la arquitectura, pues también el tema de la física, de las dimensiones, de ver todas las cuestiones como algo bello. Vamos a seguir. Características de los individuos con autoestima alta o baja. En este caso vamos a ver la alta autoestima. Saber superar los fracasos. Muestra tolerancia a la frustración. Muestra amplitud de emociones y sentimientos. Desea mantener las relaciones con otros. Es capaz de asumir responsabilidades. Actúa con independencia y con decisión propia. Ahora veremos la autoestima baja. Sin iniciativas, necesita la guía de otros. Y ahí no tiene que ver tampoco el hecho de que tengamos autoestima baja, el pensar que si no tenemos iniciativa entonces somos malos, ¿no? No, tiene que ver con aprender a animarse a hacer cosas. Es decir, sí, se puede decir, ahorita yo creo podemos decirlo ya, soy una persona que soy chico, ajá, soy joven, entonces probablemente por mi juventud no sé hacer muchas cosas, ajá, pero si me das oportunidad puedo aprender. O sea, creo que ese sería un tema, una manera de hasta contestarle a las personas que no creen en nosotros, ¿no? Pues a lo mejor no sé hacer las cosas, pero tengo muchas ganas de hacerlo. Ajá, entonces esto sería muy bueno para muchas cosas, ¿no? La autoestima baja también desprecia sus aptitudes. Es decir, el hecho de pensar que no soy bueno también podría ser una cuestión de tener mala autoestima, ¿no? Tiene poca tolerancia a la frustración. ¿Sí? Se pone a la defensiva fácilmente. Muy bien. Tiene miedo a relacionarse. Siente que no será aceptado. Tiene miedo de asumir responsabilidades. Muestra estrechez de emociones y sentimientos. Es dependiente de aquellas personas que considera superiores, se deja influir. Sí, bueno, puede tener ansiedad también una persona con baja autoestima, pero por todas estas cosas, de hecho yo asociaba mucho esta parte, creo que es un buen tema para la cuestión de los celos, por ejemplo, y en los celos se siente cierta ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que piensa uno cuando tiene celos? Desconfías del otro. Y entonces, como desconfías, pues entonces dices, no, pues es que no le tengo confianza porque no me ha dado la confianza. Pero no es que no te dé la confianza, seguramente ha hecho muchas cosas buenas. Lo que pasa es que más bien no tienes confianza porque probablemente no estás seguro de ti mismo. Ajá, o en el caso es la estrechez de emociones, pues así como en la autoestima alta hay una varianza de emociones, acá hay una disminución. No conocemos nuestras emociones, por eso entonces no puedo confiar en alguien, porque a lo mejor ni siquiera sé qué es confiar. Es dependiente de aquellas personas que considera superiores y de hecho
esto de dejarse influir tiene mucho que ver con el permitir que otros nos digan qué hacer, ¿no? Porque entonces, como no soy tan capaz, entonces, pues mejor arréglenme la vida, ¿no? Y es cuando en casa hay que darnos cuenta, y ojo con esto, en la casa queremos que nos hagan la comida, queremos que nos laven la ropa, pero tiene mucho que ver con que es muy rico que nos hagan eso, ¿no? Que mamá esté ahí al tanto de nosotros, pero ¿y qué hay de nuestro crecimiento? ¿Y cuándo vamos entonces a hacer las cosas por nosotros mismos? Bien, 4 aspectos para desarrollar la autoestima desde la infancia. Vinculación. Ahí viene esta parte importante porque tiene mucho que ver con el amor incondicional de la madre y que creo que de ahí viene también, se deriva mucho esta parte de la autoestima. 4 aspectos para desarrollar la autoestima desde la infancia. Vinculación. Consecuencia de la satisfacción que obtiene el niño al establecer vínculos que son importantes para él y que los demás reconocen como importantes. Por ejemplo, formar parte del grupo de clase, pertenecer a una familia. Singularidad. Resultado del conocimiento y respeto que el niño siente por las cualidades o atributos que le hacen especial o diferente, apoyados por el respeto y la aprobación que recibe de los demás por esas cualidades. Por ejemplo, saber que él es alguien especial para alguien, para su mamá, para su hermano, para su maestro, saber expresarse a su manera. Esto es adoptar una identidad. Es decir, esto de adoptar una identidad es un tema central. Es decir, cuando estamos chicos, estamos en una familia que probablemente es una familia buena o en su defecto es una familia regañona o es una familia como pasa en la sociedad, en las clases populares, pues que es una familia que se pelea todo el tiempo. Entonces no nos ponen atención y pues sentimos como que entonces no nos hacen caso, ¿no? Pero no estamos viendo el lado positivo de eso. Seguramente esa libertad que nos dan por no ponernos atención nos permite hacer otras cosas que seguramente el niño que está restringido y que todo el tiempo le ponen atención, él no puede hacer. Entonces, no hay que demeritar el aprendizaje que tenemos por estar solos. Creo que es una cuestión aquí de valorar más cosas que solamente pensar que nos fue mal en la feria, ¿no? Poder, ¿sí? 4 cosas para desarrollar la autoestima desde la infancia. Ya dijimos vinculación, singularidad, poder. Consecuencia de que el niño disponga de los medios, las oportunidades y la capacidad de modificar las circunstancias de su vida de manera significativa. Por ejemplo, creer que normalmente puede hacer lo que planea, sentir que tiene a su cargo algunas responsabilidades importantes de su vida. Pautas de guía que reflejan la habilidad del niño para referirse a los ejemplos humanos, filosóficos y prácticos adecuados que le sirvan para establecer la escala de valores, su propia escala de valores, sus objetivos ideales y exigencias personales. Por ejemplo, saber que las personas pueden servir de modelo a su comportamiento, desarrollar su capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Sí, por ahí también me parece, Fidencio, que el tema de no obtener atención y estar restringido te pudiera quitar un poco de autoestima, pero te repito, es una cuestión de darle la vuelta. Es decir, si no tuvimos en casa la atención de nuestros padres, aquí lo menciona, eh, yo conozco personas que porque no había para comer y en su casa no les ponían atención, pues iban a trabajar, conseguían un trabajo desde pequeños. Personas, hay muchos adultos que dicen eso, es que yo desde chiquito trabajé. Pues tiene que ver con eso, vieron una manera de cambiar este tema de que estaba yo solo y cambiaron el yo estoy solo por el puedo hacer las cosas que mejoren mi vida y la de los que están alrededor mío, ¿sí? Y esta persona, aunque sea, esta cuestión de la pautas de guía, que reflejen la habilidad del niño para referirse a los ejemplos humanos, filosóficos y prácticos, para que le sirva establecer una escala de valores, tiene que ver también con el ser perceptivo, ¿sí? Con el saber que algo que nos enseñan en la escuela, en mi caso, en mi época, se daban las clases de civismo. Se decía que en civismo nos decían cómo actuar, ¿no? Nos decían, es que
tenemos que hacer, por ejemplo, me acuerdo que el maestro nos decía, no tenemos que decir groserías. Yo llegaba a la casa y en mi casa estaban albureando. Y entonces yo decía, ¿saben qué? Por favor, váyanse a alburear a otro lado, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que mi papá y mi hermano se agarraron y se fueron a otro lado. ¿Por qué? Porque les dije, es que estoy aprendiendo una clase de civismo y entonces, pues ahí me dicen que no tengo que decir groserías. Y me aceptaron. Entonces, esa parte, ¿cómo me hizo sentir? Pues desde luego me hizo sentir con mayor autoestima, porque yo sabía que estaba en un lugar donde me hacían caso, ¿no? Ninguno de estos 4 aspectos es más importante que el resto. Los niños con autoestima positiva poseen buenos vínculos, se saben singulares, tienen modelos que les guían y la sensación de poder manejar su vida. Este tema de los buenos vínculos es el que podría salirnos de control, ¿sí? Porque en muchas ocasiones como niños pues no sabemos con quién juntarnos y con quién no. Es una situación realmente que muchas veces está impuesta por nuestros padres. Hasta se dan cuenta si a un papá no le cae bien el niño con el que se junta el hijo, pues le va a decir, no, ¿sabes qué? Con ese niño no te juntes. Ajá, y no nos deja entonces que seamos nosotros los que tomemos esa decisión. Y muchas veces esa decisión que a los 7 años no nos dejaron tener de escoger a nuestros amigos, nos repercute porque entonces no sabemos elegir pareja o no sabemos elegir a los buenos amigos cuando estamos grandes, porque entonces hasta entonces, cuando tengamos 20, cuando tengamos 30, es cuando vamos a empezar a escoger, a elegir personas o elegir amigos o novia, y entonces seguramente nos vamos a equivocar. Pero sí, sí influye la relación, la cuestión de los padres, pero hay que tomar el lado positivo de eso. O sea, también el lado positivo, cuando no nos dejaron juntar con alguien, tuvo más que ver con que seguramente entonces estamos vivos gracias a nuestros papás, ¿no? O no nos metimos a las drogas gracias a nuestros papás, porque ellos con su ojo de adulto pues alcanzaron a ver con quién juntarse y con quién no a ese hijo, porque lo querían proteger. Recordemos una frase, las cosas se hacen por amor, pero también por amor se equivocan nuestros padres. Entonces vámonos a otra temática. Y por cierto, esto ya está a punto de terminar, pero vamos a darle hacia adelante. ¿Cómo mejorar el grado de poder dentro de la familia y reducir su conflictividad? Los padres no deberán cambiar las reglas sin discusión o sin previo aviso. Los componentes de la familia deben participar en las decisiones importantes que les afectan, generalmente los adultos. Es necesaria la existencia de algún sistema para resolver las quejas. Yo hablo mucho que una familia debería tener su, eh, su WhatsApp familiar, ¿no? Por ejemplo, o su grupo de Facebook, o como ustedes quieran, o si quieres un sistema de mensajes, o una cartita, una hoja donde ahí pongan lo que está acordado y lo que no. ¿Sí? Aquí el tema es que haya un acuerdo de las personas para resolver quejas. Eso es importante. Es necesario estimular a los hijos para que acepten retos más complicados y mayores responsabilidades. ¿Sí? Estimular tiene que ver con cumplir las cosas. Es decir, si nos basamos en este tema de castigo y premio, entonces si prometemos que vamos a dar una moto al niño, si, bueno, una moto no, porque es muy peligrosa, mejor si le prometieron que le iban a dar un coche a su hijo, cuando terminara la prepa, pues hay que cumplirlo, sí, pero previamente hay que ser conscientes y hay que darle clases de manejo. Se deben influir, se deben distribuir los recursos de la familia entre los distintos componentes de una manera equitativa. Este tema es bien difícil, sí, porque al adulto hay que tratarlo como adulto y al niño como niño. Entonces no podemos repartir el dinero. Si se van a repartir 100 pesos entre los hijos, no se pueden dar 50 y 50. Si un niño es de 16 y el otro de 7, pues desde luego que no puede ser así. Porque seguramente el niño más chico tiene menos necesidades. Entonces se le puede mandar el lonche al niño y adicional también se le puede dar para comprarse un dulce, un juguete, pero un dulce o algo más, unos churros en la escuela, ¿no? Bueno, unos churros no porque es comida chatarra, pero a lo mejor
algo con verdura o algo que vendan rico y nutriente, ¿no? En la escuela. Y el adulto, el niño adolescente, seguramente tendrá que pagar pasajes, seguramente tendrá que comprarse algo y también interactuar socialmente, entonces necesita más dinero. Entonces hay que diferenciar también las edades, ¿no? No se trata nada más de la repartición de responsabilidades. ¿Es necesario estimular a los hijos? Ya, eso ya. Eh, los padres dejarán claramente definido que ellos son los responsables de los niños y cuáles son las decisiones que ellos pueden tomar solos. Y también creo que aquí habría que tocar el tema. Los papás cuando se la pasan peleando dejan de ser responsables, ¿no? Siendo sinceros. Entonces hay mucha cuestión de que el niño se desarrolla como puede y también, pero creo que es indispensable que también los niños aprendan a tomar decisiones solos. Sí, pero bueno, aquí hay una cuestión del control parental, como se tiene también en los controles de Dish, de Sky, ¿sí? Donde podemos restringir que los niños vean cosas de adultos, porque en ese aspecto pues hay una edad madurativa en donde seguramente ya en la adolescencia les permitiremos ver más, pero antes de eso pues tendrán que tener cuidado por las aguas con el Netflix, por ejemplo, ¿no? Ahí se pueden ver contenidos muy de adultos, entonces, o temáticas que más allá del aspecto sexual, seguramente hay temáticas muy violentas. Entonces, cuidado con esa parte, ¿no? Porque sí tenemos como adultos tener que restringir esta cuestión de que si el celular o que si la tablet o el niño agarra y se sale y no sabemos si está en un ciber, ¿no? Porque pues por ahí de todos modos es lo mismo que tuviera una tablet. ¿Cómo manejar los modelos y las pautas dentro de la familia? Comunicarse con claridad es indispensable. Decir a los niños lo que se espera de ellos. Este tema aguas, porque muchos papás son evasivos y no pueden contactar directamente con ellos. Pero generalmente esto se puede escuchar cuando se habla con un amigo, con la mamá, con otras personas adultas, donde yo quisiera que ese niño fuera médico, yo quisiera que esta persona fuera arquitecto, ¿no? Entonces, creo que por ahí no se puede replantear esta cuestión de decirles directamente porque muchas veces no se tiene la capacidad sentimental. Pero desde luego podemos entonces decirle a los niños lo que se espera de ellos de otras maneras o empezar a perder también esa cuestión de el sentirnos mal, ¿no? Eh, ¿Sabes qué, hijo? Yo quisiera que fueras una buena persona, que te fuera bien la vida. Creo que eso sería indispensable, ¿no? O esta cuestión de hasta decir una temática, ¿no? ¿Sabes qué, campeón? Me gustaría que eh, te fuera bien en la vida o que fueras mejor en la escuela. Esto pudiera ir bien. Planificar las actividades diarias con organización. Es decir, podemos hacer un plan de trabajo, por ejemplo. Mantener el orden en las tareas familiares. Y esto sí es indispensable, en donde cada quien tendría que tener algo, ¿no? ¿Por qué? Me parece que las personas, si tienen mucha libertad de hacer las cosas, entonces pierden la idea del compromiso con la familia. Entonces, en una casa sí sería indispensable decirle, ¿sabes qué? A todos nos toca hacer algo, ¿no? Tú vas a hacer la cama, tú vas a hacer entonces a trapear y tú vas a lavar los trastes. Y creo que si no se tiene eso, se tiene la idea de que entonces no somos necesarios, nos podemos sentir desvalorados porque no nos ponen a hacer cosas. El niño pequeño realmente lo que quiere en muchas ocasiones es tener un lugar, un rol definido. Entonces hay que ayudarles un poco con eso, dándoles actividades por hacer. Para un buen desarrollo de la autoestima, el del niño en el núcleo familiar, conviene recordar que el niño debe sentirse un miembro importante dentro de su familia, por la forma en que se le escucha, se le consulta, se le responsabiliza, se valoran sus opiniones y aportaciones. Esto de verdad que a veces no ocurre. En muchas ocasiones, lo que se hace, hay una frase que por ahí dice una psicóloga, decía, todos hablan de los niños, pero pocos se ocupan de ellos, ¿sí? Y en el sentido de que
sí los utilizamos como trofeito, ¿no? Como que, yo a mi hijo le doy muchas cosas, pero después no le damos un rol. Ajá. Hasta cuando se va a una terapia familiar se debe de tener hasta un orden, ¿no? El adulto, generalmente es el papá, la mamá, el hijo mayor y el hijo pequeño. Hasta asignar un rol es importante en una terapia familiar, por ejemplo, y eso nada más es el modelaje para que la persona pueda llegar a casa y empezar a tener esa organización. Que el niño ha de percibir una comunicación fluida y profunda con sus padres, no solo porque le escuchan, sino también porque comparten con él sus experiencias como adultos, su vida pasada, sus expectativas. Aquí hay una cuestión. Las familias que no tienen un papá, una mamá, o que tienen, no sé, un papá que murió, una mamá que murió, o se separaron, tomen en cuenta que a veces nos podemos hacer partes de este barco, ¿no? La mamá soltera o el papá soltero les tiene que decir, ¿sabes qué? Ya no está papá y entonces, o ya no está mamá, entonces vamos a echarle ganas juntos para sacar adelante esta familia, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes ser parte de esto? Pues estudiando mejor, echándole ganas a la escuela, portándote bien, y hay que definir el portarse bien, porque muchas veces pensamos que dejarnos o que nos maltraten es portarse bien y no hay que dejar esa duda al niño. En ocasiones es mejor aclarar ese tema, porque luego nos hacen daño, las personas nos hacen bullying, y entonces no tenemos la noción de que podemos defendernos, por ejemplo. Que el niño necesita estar orgulloso de su familia para sentirse seguro. Sí, y entonces ahí está el concepto de familia. Hay que empezar a introducir ese tema de nosotros somos la familia tal, ¿no? Y entonces, como familia tal, entonces vamos a defender a esta familia, porque somos una familia histórica, ¿no? Porque tenemos entonces esta noción de que estamos arraigados en este caso pudiera ser, estamos arraigados a un apellido, ¿sí? De todas formas, es normal que los niños presenten en su desarrollo ciertas alteraciones de conductas que les sirven para contrastar distintas situaciones. Pero si determinados comportamientos tales como mentir y echar siempre la culpa a los demás, evitar las actividades deportivas por miedo al fracaso, reaccionar violentamente, negarse a todo y sentirse frustrado o esconderse de los demás, se convierten en habituales, es conveniente estar al lado del niño, tomar conciencia de la existencia de su problema, que puede tener relación con la baja autoestima e intentar apoyarle desde el núcleo familiar y desde la escuela en el proceso de recuperación. Si el problema no es superficial, la ayuda de un especialista es altamente recomendable. Y ahí sí les hago notar, en muchas ocasiones también los niños se guardan sus malestares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como adultos? Darnos cuenta de que hubo un cambio. El niño ya se va y se esconde, ¿no? Se va y se guarda su cuarto. O este niño ya no quiere ni siquiera ver la computadora o demás. Algo le pasa, vemos un cambio. Tenemos que acercarnos. Muchas veces acercarnos no necesariamente es regañarlo, no necesariamente es decirle al niño que nos diga qué le pasa. Sí, lo vamos a intentar, pero muchas veces el niño se lo guarda. Y entonces el solo hecho de estar cerca de él ayuda mucho. Ajá. Vamos a cerrar y ya al final voy a contestar algunas de las preguntas que me estuvieron haciendo, o si salen más preguntas, pues desde luego las contesto, pero ya estamos a punto de cerrar. Entonces por ahí les recuerdo que esta es una conferencia y pueden ver en Biblioteca Psicológica Virtual, la repetición, o en su defecto si lo ven por primera vez, suscríbanse, Biblioteca Psicológica Virtual en Psychological Home, la casa de la psicología, o en mis redes también de Psicomar Susano, por ahí me tienen en Instagram, o también pues por ahí voy a ver la posibilidad de ponerlo también en mi propia página de YouTube, o poner algunos cortes también en Facebook. Y desde luego, pues los que me siguen en TikTok, un agradecimiento por estar ahí eh, apoyándome, ¿no? Más concretamente, cuando un niño o niña dice, todo me sale mal, interesa decirle que concrete, que seguro que en el día de hoy
por lo menos, ha hecho un par de cosas que le han salido bien. Es decir, hay que apoyarla con algo que apoye a motivarla. No me quiere nadie. Cuando esto ocurra, tenemos ante nosotros una clara señal de lo que siente el niño y posiblemente sea un buen momento para buscar apoyo de un especialista que evalúe y ayude, en su caso, para mejorar la autoestima del niño y nuestra relación con él. Pero bueno, este es un tema, o sea, el hecho de llevarlo al psicólogo es importante, pero antes tenemos que ser gente medicina y más padres medicina, hermanos medicina, porque también podemos apoyar al hermano que se dice sentir mal, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Pasar el día con esta persona sería muy bueno, ¿no? O sea, estar ahí, ¿sabes qué? Voy a estar aquí apoyándote, vamos a comer juntos, ¿te parece? Creo que sería un buen punto para estar cerca de la persona. Es decir, el nadie me quiere tiene más que ver con el haber perdido la confianza en otras personas. Entonces, el hecho de que estés ahí cercano, pues le va a recuperar mucho la confianza. O ya después, desde luego, lo puedes llevar al psicólogo, pero antes de eso, también tienes que estar ahí apoyando a tu familia. Es decir, no, a la familia no se la apoya nada más cuando te dan dinero, ¿no? No valgo nada, no valgo para nada. Le diremos que vale muchísimo, pero que puede que no esté en el sitio o en la actividad oportuna. Y que hay cosas que sabe hacer muy bien y que son las que realmente hay que potenciar. También hay que tener cuidado de no mentir, ¿no? Porque también el niño puede pensar que solamente decimos las cosas por hacerlo mejorar, ¿no? Y hay niños que pudieran levantarse con eso, pero hay otros que son muy perspicaces y se podrán dar cuenta de que seguramente les están mintiendo. Entonces, aguas con eso, hay que ser genuinos en los consejos que damos. En definitiva, es muy importante darse cuenta de lo positivo y decirlo. No se trata de elogiar por elogiar, sin moderación ni motivo. Los elogios más eficaces son los que se refieren a actuaciones concretas que ayudan al niño a desarrollar una mayor conciencia de lo bueno y de lo malo. Esta cuestión de las actuaciones concretas, es decir, a un niño no le podemos decir, échale ganas, ¿no? Porque se va a confundir. Entonces, échale ganas en qué, ¿sí? Esfuérzate. A lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Esfuérzate en esa clase en la que te fue mal. ¿Sí? O esfuérzate por intentar hablarle al niño con el que te peleaste. Pues a lo mejor esto mañana se vuelven a ser amigos. O sea, hay que decir cosas muy concretas para ayudarlo a salir adelante. El tono de voz o la expresión del rostro pueden transmitir un mensaje más claro que las palabras, ¿no? El hecho, la ternura con la que a veces vemos al niño que le está yendo mal, o el pequeño abrazo por ahí que le damos, o hasta la cercanía, ¿no? Sabes que vamos a ver un programa en la televisión o en la computadora, ¿no? Sabes que nos sentamos al lado de él, ya es hecho hace mucho, pero después, ¿y qué te gusta? ¿Y qué te gustaría ver? Ajá, o sea, esa actitud servicial de estar con él o hasta de acompañarlo todo el día sería mucho mejor, ¿no? Si continuamente le calificamos de malos y torpes por cometer errores, acabarán convencidos de que no son capaces de hacer las cosas bien. Es sorprendente que se refuercen las conductas negativas y que pasen desapercibidas las meritorias. Y esto es muy común, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Estás mal y hasta groserías si cometieron un gran error. Pero cuando hacen algo bueno no se les valora. El amor es incondicional. Los hijos se han de saber queridos por lo que ellos mismos son, por el mero hecho de existir, con independencia de sus cualidades y por supuesto de sus calificaciones escolares. Ojo, estamos hablando de la autoestima de un niño y él debería de ser aceptado por el simple hecho de existir. Entonces, como se darán cuenta, la autoestima pues es más allá de la palabra y tiene mucho que ver con muchas cosas. Yo hasta aquí finalizo la cuestión de la conferencia como tal, pero desde luego si tienen algunas preguntas, pues yo los invito a hacerlas. Por ahí, pues vi muchas gracias también a Fidencio por la participación. Por ahí me dice Gense, ay, es que no me dejan ver las. Ahí está, Gese. Que de dónde soy, pues soy de aquí bueno, en realidad yo nací en la Ciudad de México, soy de México, pero actualmente vivo en Morelia. Entonces, pues, por aquí estamos dando algunas temáticas. Y no entendí el tema de Goody, no entendí. Sí, ¿verdad?
Eh, el live se trata de autoestima. Por ahí lo pueden ver la repetición en, en las redes sociales de Biblioteca Psicológica Virtual y desde luego en Psicomar Susano. En todas las redes me pueden encontrar como Psicomar Susano, tanto en TikTok, Instagram, en Facebook y en YouTube. Seguramente por ahí voy a poner algunos cortes de esto y lo pueden ver la repetición en Biblioteca Psicológica Virtual. También si se registran aquí en TikTok, ahí les puedo poner desde luego muchos cortes. Si vean mi contenido, todo es contenido psicológico. Si tienen alguna pregunta, desde luego la puedo contestar. Ya les estuve contestando por ahí a algunos mensajes. Sí, efectivamente creo que cambió de educación cívica a ética, algo así. Voy a regresar a algunas cosas que preguntaron. Sí, creo que por ahí estuve contestando la mayoría de cosas. Y perdón por no contestar al momento, pero estaba dando esta conferencia acerca de autoestima. Desde luego, pues bueno, sí, desde luego, ya si tenían alguna pregunta, realmente yo ya terminé la conferencia y esto es lo que van a ver, pero por ahí pues yo desde luego me despido, hacerles notar la autoestima es un tema indispensable para cualquier persona, creo que hasta para disfrutar unas vacaciones por ahí, pero me parece que es indispensable estar bien, ¿no? Así es que si tienes alguna temática, pues trátala, ¿no? O sea, no la dejes ahí para regresando de las vacaciones, porque entonces te hace una bola de nieve en la que después te cae, ¿no? Pues nos vemos, mi nombre es Sicomar Susano, les recuerdo, suscríbanse y nos vemos en la siguiente conferencia. Conferencia cada sábado. La investigación por ahí la voy a estar haciendo diariamente o por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Desde luego, nos vemos en la siguiente y gracias por seguir esta conferencia. Hasta luego.